En 1762 se publicaba la obra de Juan Jacobo Rousseau, El contrato social. En ella, Rousseau proyectaba una visión antinatural del hombre y de la sociedad, basada precisamente en un concepto, en una idea de la bondad natural del hombre, que era vulnerada por la maldad de la sociedad corrompe al hombre. Y por eso era necesario hacer un contrato social en el que el hombre se despojaba de una parte de su libertad en beneficio de una paz social que era consensuada, pues, por todos los miembros de la comunidad. Pues bien, apartado de la antropología natural del hombre tradicional, basado en el derecho natural, ¿no? ¿Por qué os he dicho esto? Porque repasando un poquito alguna cosa, pues para hacer la introducción, he visto que el Gobierno de España ha proyectado ya una web que se titula Agenda 2030.gov.es, que tiene como un subtítulo que es el siguiente: comienza el camino hacia la transformación. Y qué cosa más curiosa, 3 siglos después de la obra de Rousseau, veo que entre algunos de los aspectos destacables en esa primera página aparece el siguiente término: es un nuevo contrato social. Es la Agenda 2030, es un nuevo contrato social. Una serie de objetivos para el desarrollo sostenible que persiguen la igualdad de personas, proteger al planeta y asegurar la prosperidad. Bien, sin más dilación, entonces ya os dejo con don Javier, que agradezco enormemente que estés otra vez aquí con nosotros. Huelga toda presentación, pero si acaso pues ya os diré alguna cosita de él. Es un prolífico escritor, ya lo sabéis, todos hemos disfrutado con la lectura de sus obras. Es doctor en filosofía, profesor de sociología y ciencia política en la Universidad de Abadoliva, y es un gran colaborador de todo aquello que merezca la pena ser difundido. Pues muchísimas gracias por tu asistencia, Javier. Bien, agradezco la invitación de Vox a esta conferencia, cuyo título era precisamente más o menos las implicaciones del cambio climático en la Agenda 2030. Pido de antemano no solo disculpas por el retraso de la emisión por problemas técnicos, sino también porque voy a volcar una serie de datos excesiva, pero creo que necessaria para hacernos una pequeña imagen de lo que supone todo lo que es la construcción de un imaginario para conseguir una serie de cambios que marca esta Agenda 2030. La Agenda 2030, podríamos decir visible, la que vas a Internet y la encuentras, pues claramente es la continuación, como bien ha dicho don Manuel, de lo que se ha llamado ahora el contrato con la Tierra. El nuevo contrato social es hacer el contrato con la Tierra, ¿no? El hombre va a hacer un pacto con la Tierra para salvar a la Tierra. Pero, bueno, a uno le entran ganas de leer qué es lo que se programa para el 2030. Y claro, se encuentra fines, pensemos que dentro de 9 años, si no se nos lleva el COVID lo veremos, veremos, dice literalmente, el fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, no sé dónde la van a sacar, los que somos profesores ya sabemos por dónde van los tiros, energía asequible y no contaminante, ciudades sostenibles, que es lo que está haciendo Inmaculada Colau con nuestra pobre Barcelona, agua para todos, ecología, paz, justicia, igualdad de género, y hasta 17 objetivos, ¿no? Que uno los lee y le entra la lagrimilla, ¿no? Qué feliz, el mundo, dentro de 9 años, pues ya no habrá guerras, no habrá hambre, todo será maravilloso. Pero claro, esto es la agenda visible. La agenda oculta, pues eso, como es oculta, no tengo ni idea, o sea que no puedo especificar mucho, pero sí que podemos hacer una reflexión seria de todo lo que presupone, que ya veíamos que ya en Rousseau podemos encontrar estos presupuestos, pero sí los presupuestos antropológicos de lo que se esconde tras tantas palabras
o palabrería tan bonita, pero que en el fondo posiblemente, si vemos algo, será lo contrario de lo que dice la Agenda 2030. Los presupuestos filosóficos, sociológicos, antropológicos están muy claros y luego iremos abundando en argumentos y autores que lo han dicho y personajes que lo han defendido, que es que, por ejemplo, hay una correlación, este es un presupuesto falso, pero que ellos lo establecen, de que si hay mucha población, pues va a haber mucha pobreza siempre, con lo cual un presupuesto es que, sea como sea, hay que reducir la población mundial. Reduciendo la población mundial, pues evidentemente vamos a reducir la pobreza, porque lo que se va a reducir son los pobres. Esto también hay un presupuesto político que es volver a una especie de esquema comunista, ya no bajo el arquetipo de la industrialización que propugnaban los bolcheviques, sino una especie de bolchevismo, digamos, tribal, arcaico, donde se presupone, ellos dicen que el mundo no puede soportar que haya tantos ricos. Muy sencillo, dice, porque esa riqueza no se puede sostener, pero los ricos sí que se pueden sostener, las élites pueden sostener su riqueza, y los que no vamos a poder mantener los niveles de riqueza pues son pues toda una serie de clases medias y evidentemente clases bajas, con lo cual a la larga este proyecto, y lo también sacando datos para intentar demostrarlo, este proyecto es un proyecto de élites mundiales, donde unos van a conservar su estatus social económico de poder y otros evidentemente caeremos en esa planicie propia de las sociedades comunistas sin ningún tipo de posibilidad de gozar de los bienes siquiera mínimos. Evidentemente la ideología de género la podríamos discutir mucho, pero se propone como objetivo de la Agenda 2030, esto es la implementación absoluta de la ideología de género en todos los ámbitos educativos, sociales, profesionales, etcétera, pero que esconde supuestamente o no supuestamente, esconde evidentemente pues un debilitamiento de lo que es la identidad personal, porque sabemos que la ideología de género en el fondo lo que esconde es, digamos, la autocrítica de la propia identidad de cada uno, y que se la plantee, que dude de ella y que intente transformarse en lo que no es. Como los chinos no son tontos, pues se han dado cuenta que la política del hijo único les había, digamos, llevado a hijos mal educados, hijos mal criados, hijos que ya pasaban de esa identidad cultural social que propone el régimen comunista, y ha empezado un programa, lo titulan así, contra el amaneramiento de los jóvenes, porque dicen, si queremos ser una potencia mundial, nuestros jóvenes no pueden ser amanerados, con lo cual les obligan a, evidentemente, pues a fortalecer el cuerpo, el carácter, a buscar una identidad absolutamente masculina que hoy escandalizaría a muchas feministas, que supongo que saben este dato, pero evidentemente, como siempre, se lo callan. Bueno, y así podríamos ir pensando en ese trasfondo, insisto, son presupuestos que se tienen que dar para que se cumpliera esta Agenda 2030. Como los cambios que va a suponer o podría suponer esto son tremendos a nivel geopolítico, a nivel de desaparición de fronteras, la gran genialidad que se les ocurrió a los mundialistas es aprovechar las crisis ecológicas para decir o asentar el siguiente principio: la naturaleza no entiende de fronteras. Cuando Chernobyl pues, se expandió el aire contaminado por la Europa del Norte, pues como no hay fronteras, las soluciones no pueden ser fronterizas, tienen que ser globalistas ante los cambios o las crisis climáticas. Con lo cual, con esta genialidad, pues ya se preparaba, digamos, mentalmente la posibilidad de pues, ese mundialismo sin fronteras. Bien, esto evidentemente va acompañado, estos cambios irán acompañados de la bioingeniería, el desarrollo espectacular de la bioingeniería, que es cómo el hombre tiene capacidad de transmutar realmente, no lo que dicen ahora, que no, el hombre está emitiendo mucho CO2, no, la bioingeniería es la transmutación brutal de los sistemas climáticos para
cualquier uso, vayamos a ver si son legítimos o no. ¿Se acuerdan de esta reciente noticia de Bill Gates, ¿no?, de que hay que coger y poner una pantalla en la estratosfera para que el Sol, dice, esto es de las películas del Doctor No y James Bond? Pues bueno, pues ya se está pensando, y se lo ha pensado Bill Gates, es que evidentemente, y encima es el hombre que se ha comprado más tierras en Estados Unidos, el mayor terrateniente, dices, bueno, aquí está pasando algo, ¿no? Las élites tienen su idea, su proyecto del mundo, pero que evidentemente estas transformaciones van a ser tan convulsivas que para que, digamos, sean aceptadas, solamente pueden ser aceptadas a través de crear un clima, digamos, de espanto, un clima de terror, ¿eh? Entre la utopía esta idílica que uno se encuentra en Internet sobre la Agenda 2030, donde todos vamos a ser felices, y el miedo y el terror que provocan ciertas noticias si no hacemos caso a la Agenda 2030, pues entonces el terror nos hará aceptar todo eso. Es una estrategia psicológica desde el principio de los tiempos, con lo cual tampoco nos puede extrañar. Pero ya se viene utilizando desde los años 70. En los años 70, curiosamente, ahora que se hablaba del calentamiento global, los científicos estaban convencidos de que iba a haber una glaciación inminente y desarrollaron a nivel mundial todo un proyecto de sistemas láser para derretir los polos, porque decían, aquí se nos echa el hielo encima. Ahora, 40 años después, resulta que es al revés, que parece que no va a haber hielo. Luego veremos si va a haber hielo o no va a haber hielo. Pero el miedo ya estaba metido. Para digamos, concienciar de que había que cambiar todo el tipo de sistema energético mundial, se había hecho miles de estudios, entre comillas, y se había profetizado que en el año 2000 ya se había agotado el petróleo. Hoy tenemos reservas de petróleo detectadas, no todavía explotadas, más grandes que nunca, el petróleo está más barato que nunca y posiblemente se seguirá descubriendo recursos petrolíferos hasta el infinito. Bueno, hasta el infinito no, evidentemente, pero de sobras. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora simplemente lo insinúo, pero ya lo ha dicho ahí la Agenda 2030, que se quiere buscar energía asequible y no contaminante. Esto lo traduzco en lenguaje, si quieren, conspiranoico, pero que es de geopolítica en el fondo. Es que toda la producción de energía, que se concentrará eléctrica, todo funcionará por energía eléctrica, ya no tiene que tener, digamos, no puede provenir del petróleo, sino que poco a poco se irá reduciendo a las energías renovables y, por tanto, la energía estará, digamos, monopolizada, se producirá solamente con un tipo de métodos. Y claro, una vez monopolizas la energía, ya le puedes poner el precio que quieras porque tienes controlado absolutamente toda la economía mundial. Y esto es evidente. Europa ha prometido no sé cuántos miles de millones para reponernos del COVID, pero no para dar a los trabajadores, sino para proyectos de energías renovables, porque ese es el gran proyecto, digamos, mundialista, que esa energía que es tan cara, las energías renovables, al final sean la única fuente de producir electricidad y, por lo tanto, el control máximo de la energía. Bien, también se nos había asustado con la lluvia ácida, los que tenemos ya unos cuantos años. Hubo una época que la lluvia ácida se va a comer todos los bosques de Europa, tal. Luego daré unos datos sorprendentes sobre el crecimiento de la masa boscosa en Europa, que es absolutamente impresionante y tiene su razón de ser. Por tanto, esto de lluvia ácida ya nadie habla, pero también metió un miedo terrible en el personal. La capa de ozono, ¿qué les voy a decir? Nos estamos cargando la capa de ozono, está más abierta que nunca, y un día se cierra, de golpe, y todos los científicos, ¿esto cómo es? Yo, preparando esta conferencia, me voy a divertir un rato y puse capa de ozono en Google, y sí, hace pues unos meses o así, parecía que se volvía a abrir la capa de ozono, y al día siguiente noticia, sorpresa, se ha cerrado la capa de ozono. ¡Qué milagro! Bueno, milagro no, porque la capa de ozono se va abriendo, se va cerrando. Esto es un proceso que lleva desde que el planeta tiene el clima tal como lo conocemos. Bien, una pista curiosa es cómo se nos hablaba del calentamiento global, pero
claro, cuando ya algunos científicos empezaron a darse cuenta que esto no estaba tan claro, nos han hecho, sin darnos cuenta, un cambio semántico, y ahora se nos habla del cambio climático, porque claro, como de repente la cuestión es que si no podemos demostrar que el planeta se calienta, pues como mínimo que está cambiando el clima. El clima, claro, está cambiando desde que la Tierra es Tierra, no sé si me explico, y va a haber cambios climáticos, y la inmensa mayoría de cambios climáticos radicales que tenemos en la historia del planeta, que no de la humanidad, pues se han producido cuando no existía el hombre, o cuando el hombre no tenía ninguna capacidad de influir climáticamente en el planeta. Bueno, pero todo esto, este imaginario del miedo, del terror, necesita sus agentes, necesita evidentemente, sus testaferros. Y, bueno, y crear, como decíamos antes, un imaginario que a veces es grotesco, es vulgar. Podríamos poner 1000 ejemplos. Por complejidades técnicas no quería traer un PowerPoint, porque tendríamos que compartir pantalla para que lo vieran los que están en su casa, pero les puedo dar pues unos pocos ejemplos, y se verán, digamos, con qué grosería, digamos, insulta nuestra inteligencia. Los famosos incendios en Brasil, que parecía que se acababa ya el Amazonas, justo coincide con gran escándalo mundial cuando es elegido Bolsonaro, de una ideología política muy determinada que va contra los intereses globalistas. Y parecía que Bolsonaro ya era el culpable y el responsable del exterminio del Amazonas. Uno coge, porque esto se calcula por satélites, las áreas quemadas, hectáreas quemadas o incendios provocados a lo largo de una sucesión de años, y en la época de Bolsonaro es cuando hay menos incendios en los últimos 20 años. 10 años antes habían disparado muchísimo los incendios. En cantidad en Twitter, en prensa, nos iban saliendo fotos de grandes zonas quemadas del Amazonas. La mayoría de fotos eran de otros años, porque en el Amazonas cada año hay decenas y decenas de incendios, animales chamuscados, muy pobrecitos, pero que pertenecían a otras zonas que ni siquiera eran del Amazonas. Bueno, y además los incendios en época de Bolsonaro se habían producido porque Evo Morales había dado orden de quemar parte de las zonas amazónicas y se había llevado hasta Brasil. Y esas tierras se habían quemado porque ahí se está preparando uno de los grandes lugares de producción para el narcotráfico de drogas. Claro, evidentemente la prensa esto no suele decir nada. El deshielo en Groenlandia, hace poco Pablo Iglesias sacaba una foto. Se está calentando el planeta, y una especie de lago y unos trineos llevados por perros, y todo empantanados en agua. Claro, se ha deshecho el hielo, pues te coges fotos de hace 20, 30 años, y esa foto es la misma siempre, porque en esa época de año pues se producen los deshielos y los trineos tienen que ir por el agua. No pasa nada. Bueno, las típicas imágenes de cuando caen esos grandes peñascos de hielo en los glaciares y tal, siempre, y además si te la ponen un 15 de agosto que hace mucho calor, el calentamiento global. Entonces, bueno, esa imagen se ha repetido siempre. Luego dar una pequeña explicación de por qué esas fotos son manipuladas. La sequía ya ni les cuento, qué fácil es sacar una riera desierta, y estamos, hay sequía, no llueve. Luego hay unas paradojas, o proponer unas paradojas para darnos cuenta que todos son discursos para crear imaginarios en nuestra mente. Pero si uno coge la Agencia Española de Meteorología y cuenta y ve, son los gráficos, están ahí, las lluvias desde los últimos 50 años para aquí, pues son todas absolutamente regulares, lineales. En unas temporadas de los meses se llueve más, otros menos, y la curvita es así, y es absolutamente lineal, porque ha llovido lo mismo cada año, más o menos, en los últimos 50 años. Pues bien, ¿quién crea estas imágenes? Bueno, pues organizaciones. Quizás la más conocida y a la que más cartas se le ha dado en esto, curiosamente durante años y años eran los únicos que salían en los telediarios, son los miembros de Greenpeace. Todos conocemos a Greenpeace. Otra cosa es que conozcamos la historia profunda de Greenpeace, que se han encargado muy bien de esconderla y ocultarla, porque es una historia absolutamente demencial.
muy rápidamente, pues uno de los primeros directores, David Taggart, era todo un personaje que llegó a montar una estructura piramidal. Greenpeace no es una organización, es una especie de secta piramidal donde tiene unas delegaciones en todo el mundo, no muchas, unas 24 filiales, porque hay muchos países que han prohibido a Greenpeace porque la consideran como una especie de secta. Pero aquí en Europa, como somos todos muy bonomistas, pues Greenpeace. Cada asociación local de cada país tiene que pagar un 25% de ingresos a la central, como una secta piramidal. Y estos ingresos, pues claro, Taggart pues los tenía ahí, se fue creando una fortuna. Cuando ya lo iban a enjuiciar en Alemania por malversación de fondos, por fraude y tal, pues tuvo la suerte de morirse y entonces así ya no se escapó de la justicia. Pero bueno, cuando el asunto estaba a punto de estallar, estalló en Canadá, donde reconoció uno de los dirigentes de Greenpeace que de todo lo que recaudaban al año, dejando este 25% de royalties, un 5% iba para campañas, porque Greenpeace siempre lo ha dicho, nosotros no investigamos ni buscamos soluciones para salvar el planeta, solo hacemos campañas para concienciar. Un 5% de los ingresos iban a campañas y el 95% iba a la administración y sueldos de los propios de la asociación. Bueno, Greenpeace era experto en grandes eslóganes publicitarios impactantes, como por ejemplo, hemos matado el 94% de las ballenas, entonces una campaña para salvar a las ballenas. Claro, esto es un insulto a la inteligencia, porque hemos matado el 94% de las ballenas, ¿cuándo? ¿El último año? ¿En los últimos 10 años? ¿Hace 1000 años? ¿Desde hace 1000 años? Claro, es un dato absurdo si no me dices la variable tiempo. Pero así constantemente hemos ido tragando la creación de este imaginario. Cuento algunas anécdotas que causaron escándalo y la prohibición de Greenpeace o la emisión de campañas en Canadá, por ejemplo, o en otros países. En Canadá, para denunciar el maltrato a los canguros, Greenpeace hizo una campaña y para hacerla contrató a cazadores furtivos que se dedicaban a matar canguros y filmaba cómo mataban canguros y entonces hacía luego la campaña contra los que mataban canguros que ellos mismos habían pagado. Muy divertido. Con las focas pasó lo mismo. Hay un famoso reportaje que traumatizó a la juventud de entonces, que se hicieron todos ecologistas, viendo como unos tíos muy salvajes iban y aporreaban y mataban focas en las playas, en las zonas del norte de Europa. Todos estos, posiblemente muchos nos acordemos de esta imagen. Estos que mataban focas brutal y salvajemente habían sido contratados por Greenpeace para hacerlo, porque era la única forma de hacer, evidentemente, el reportaje. Las grandes campañas, viendo esas rocas de hielo que se desprendían de los glaciares, ¿no? Nos estamos cargando el planeta. Bueno, miren, esto es una tontería porque, luego daré más datos, pero porque hicieron la gran campaña de que Uppsala, en el sur de Argentina, en la Patagonia, el Uppsala es un glaciar que está perdiendo masa de hielo, esto es verdad. Pero todo experto sabe que los glaciares no pierden hielo por calentamiento, sino por presión tectónica. Esa presión tectónica. Entonces ocurre una cosa muy curiosa, que está el Uppsala y está perdiendo hielo. Cerquita está el Pepito Moreno y no pierde hielo, y luego está Pi 11, otro glaciar, y tampoco pierde hielo. Entonces, oiga, ¿cómo es posible? Si hubiera calentamiento global se tendrían que estar perdiendo hielo todos. Pues bueno, porque en unas hay unas condiciones tectónicas y en otros no. Y para liquidar a Greenpeace, pues el tema de Greenpeace, no a Greenpeace, una de las campañas más que digamos más callaron, porque era entre ridícula y yo qué sé, y tétrica, era una campaña que hicieron para recaudar dinero entre los millonarios de Estados Unidos, que era salvar el jaguar, que el gran felino de América, del centro, del sur, y entonces propusieron a muchos ricos que donaran una cantidad impresionante de dinero para salvar a los jaguares. Y les ofrecían a cambio que podían adoptar un jaguar. Cada vez que localizara un jaguar, Greenpeace le pondría un chip y ese GPS, pues tú desde tu pantalla, tu ordenador, podrías ver dónde está tu jaguar y por dónde se mueve y tal.
Bueno, había mucha gente que puso dinero, pasaron muchos meses, no aparecían jaguares por ningún lado, más meses, menos jaguares, bueno, y al final, por fin apareció un jaguar, un GPS, pero bueno, el jaguar no se movía mucho, la verdad, estaba ahí y parecía que estaba muerto, estaba ahí que no se movía. Bueno, entonces salió el escándalo de que un campesino, no me acuerdo ahora exactamente del país, se quejaba, había denunciado a Greenpeace de que no le pagaban porque le habían prometido que si le dejaba poner un chip en una vaca, pues entonces le pagarían, y nunca le pagaron. O sea, que el neoyorquino millonario ecologista estaba viendo pues un chip en una vaca y pensaba que era un jaguar que estaba en la selva. Bueno, esto evidentemente se lo callaron. Hay otro tipo de asociaciones que hacen más profundas y más complejas, que hacen que Greenpeace sea casi un chiste, ¿no? Está la World Wildlife Fund, que es la Fundación para la Vida Salvaje, que estaba presidida por el recientemente fallecido duque de Edimburgo. Por cierto, estuvo muchísimos años recaudando dinero, su logotipo es un panda, para salvar al panda. Un día en China dijeron, se nos están muriendo todos los pandas, no hay pandas, se están extinguiendo, y entonces hacer algo con vuestra fundación. Entonces resulta que en 30 años no habían hecho nada por salvar un panda, ¿no? Entonces se descubrió el timo. Pero bueno, esto es casi lo de menos. Esta fundación, que es de élite, absolutamente élite, pues se ha caracterizado por acciones absolutamente escandalosas, ¿eh? Son los ecologistas, digamos, de pedigrí. Por ejemplo, para salvar en Ruanda las zonas de gorilas, en el año 75 todavía se consideraba que había muchos elefantes, pues organizaron una matanza de 44.000 elefantes en Ruanda, para que los pobres gorilas no estuvieran molestos. Ahora todo el mundo llorando de que casi no quedan elefantes, pues miren, se los cargaron los ecologistas, ¿no? O el famoso rinoceronte negro que estaba en el valle de Zambezia, que es un valle en Zimbabue, una zona absolutamente de esas preciosas, las que vemos en las películas, pues decidieron en Europa que se daban fondos para que fuera una zona productiva, y entonces había que sustituir los rinocerontes negros por vacas, y entonces el hábitat natural pues se lo cargaron, y los de la fundación pues todos más felices que unas Pascuas. ¿Esto por qué? Bueno, esto tendría muchas explicaciones, pero hay una muy profunda. El 8% de todo el territorio de África son parques naturales. Estos parques naturales están dirigidos por fundaciones que se llaman conservacionistas, pero ojo, no es para conservar el ecosistema, sino que todas dependen, muchas dependían del duque de Edimburgo, que tenía un misterioso, poco conocido, que se llama el Club de las Islas, donde, digamos, en conjunto con organismos internacionales como la ONU y el acuerdo de ciertos países, digamos, regulan esos parques naturales, de tal forma que los estados propios no tienen prácticamente legislación y son ellos los dueños. Curiosamente, la mayoría de estos parques naturales están ocupando los yacimientos más importantes del mundo de uranio, que sabemos que es un material de absoluta importancia estratégica. Y, bueno, pues evidentemente nuestro querido amigo de la familia Windsor, los intereses mineros que son brutales que tiene en África, de hecho es un neocolonialismo. Inglaterra abandona a los países africanos, pero a través del ecologismo ha conseguido mantener una influencia sobre muchas zonas, muchos territorios que evidentemente son de conservación de estrategia y de minerales estratégicos, y también no hablemos de diamantes, no hablemos de otras cosas. Bien, entonces esto nos lleva a entender por qué África está como está. África está fatal porque hay élites que quieren que África esté fatal. Todos nos acordamos de las famosas campañas contra el DDT, ¿no? El DDT contamina y tal, y te mueres, y es un insecticida que tal. Miren, África tiene muchos problemas, pero uno de los problemas más duros es la malaria. La malaria liquida millones de personas al año, imposibilita desarrollos económicos.
Hay toda una serie de mentiras demográficas que ahora no puedo alargarme sobre que en África hay muchísima más población de la que hay realmente. Es un continente tocado demográficamente. Y esto, bueno, dar un pequeño dato, cuando los estados africanos, cuando alguien nace, lo registran, porque eso va a los anuarios demográficos mundiales, pero cuando la gente muere no hacen registro de defunción, con lo cual los países, claro, dan unos datos de población altísimos, que no son reales, porque además saben que de los organismos internacionales reciben ayuda en función de la población. Bueno, en fin, esto es parte de esta mentira global absoluta que nos hemos inventado. Pero el DDT, bueno, puede ser todo lo peligroso que ustedes quieran. Fue tan peligroso, imagínense, que en el año, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, en un país muy cercano a nosotros, estaba absolutamente infectado de malaria, que era Grecia. Grecia había malaria y había una mortalidad brutal. Cogieron los americanos, echaron DDT, se acabó el mosquito y a partir de ahí Grecia ha funcionado. Con lo cual todavía hay que explicarse por qué no se están aplicando mecanismos que tenemos, que conocemos, que sabemos que funcionan para acabar con el DDT en África. Pero por excusa ecológica, pues resulta que está muriendo muchísima población, y si África no tiene una densidad demográfica potente, pues evidentemente es dominable perfectamente por las élites. De hecho, se ha detectado que las élites mundiales están comprando tierras, bien en el sur de América, en las zonas más ricas y fértiles de la Patagonia, bien en el centro del cuerno sur de África, que también son las zonas más fértiles, que son países absolutamente descompuestos social, políticamente, y digamos, se están preparando ellos su verdadera Agencia 2030. Cuando pete todo, no nos preocupemos, que ellos tendrán dónde ir. Cosas de estas las denuncia, por ejemplo, Peter Driesen en un libro que pueden encontrar por ahí, que es El ecoimperialismo, que estudia esa relación entre las grandes multinacionales, las grandes élites económicas y sus intereses, pues, en estos países. Y por si no sirve o no es suficiente, Felipe de Edimburgo, este simpático caballero que ha fallecido, que parecía que no había matado una mosca en su vida, una de sus frases más famosas fue la siguiente. Dice: mi próxima reencarnación quiero ser un virus mortal en el tercer mundo. Para decir así, evitaremos el problema mundial. Bien, el movimiento ecologista tiene su radicalización, que muchas veces es la punta de lanza y que sabemos nos indica hacia dónde va a ir el ecologismo, donde bueno, tenemos claramente posiciones. Uno de los fundadores, un tal Nash, bueno, un tío que medio panteísta, budista, New Age, ecologista, era un poquito de todo, pero nos da una pista hacia dónde va el ecologismo, diciendo que había que suprimir la Declaración de los Derechos del Hombre porque es una declaración antropocéntrica, nada más faltaría, pero esto no puede ser, hay que cambiar, y el nuevo paradigma es el que propone Peter Singer, un famoso gurú de la ética mundial, pero que es un tío demencial, que dice que hay que ir al especismo, que es la defensa de que todas las especies somos iguales y por tanto el hombre no está por encima. Esto sería uno de los presupuestos que al principio tenía que haber dicho, que no he dicho, que es que el gran cambio de paradigma que exige la Agenda 2030 es que el mundo ya no es antropocéntrico. Todos cuando éramos pequeñitos nos enseñaban, en la Edad Media el mundo era teocéntrico, llegó la Edad Moderna y por fin antropocéntrico, el hombre fue el centro del mundo. Pues miren, sin Dios, el hombre ya una patada, porque ahora dicen, ¿qué es esto de que el mundo tiene que ser antropocéntrico, el planeta antropocéntrico? No, el hombre es una especie y además es la más dañina y es la que en todo caso hay que suprimir como sea, porque vamos al modelo biocéntrico. Bueno, y entonces encontramos como en este deep ecology, ecología radical, ecología profunda, pues se proponen, he recogido algunas de las burradas que dicen, el proyecto Gran Primate, The Great Ape Project, en el cual se presupone
que hay que declarar los derechos o integrar los derechos de los grandes primates en los derechos del hombre, porque el argumento, no se lo pierdan, es que un gran primate tiene un coeficiente intelectual más alto que un niño con síndrome de Down, y por tanto está por encima, en la escala que ustedes quieran, que los niños con síndrome de Down, o se posicionan contra el Código de Nuremberg. El Código de Nuremberg es después de la Segunda Guerra Mundial, se llega a un acuerdo que para no experimentar, se prohíbe experimentar directamente con hombres todo tipo de medicamentos si previamente no se experimentan con animales. Y entonces los ecologistas radicales dicen hay que suprimir el Código de Nuremberg porque no hay que experimentar con animales. El hombre es otro animal, pues si está enfermo, experimentamos directamente con él. Claro, son las consecuencias lógicas. Están los radicales de Earth First, la tierra primero. Estos ya eran casi como los de ETA, pero a lo ecológico. Se dedicaban a poner en los troncos de los árboles cuñas metálicas, y entonces cuando los cortaban iban al aserradero. Claro, la sierra cuando encontraba esas cuñas metálicas estallaba y claro, ahí salían heridos todos los trabajadores. Bueno, se crearon, digamos, toda una doctrina diciendo que las tribus primitivas eran muy ecológicas porque pues, veían espíritus en las plantas y las cuidaban. En cambio, la cultura judeocristiana es depredadora por naturaleza y por lo tanto hay que acabar con la cultura judeocristiana porque evidentemente va contra el planeta. Dentro de estas, promovieron también el movimiento para la extinción voluntaria de la humanidad. Esto es convencer a todo el mundo que dejara de tener hijos, convencer a todo el mundo que o abortara o se esterilizara, y así, pues en una generación o dos, acabamos con la humanidad y salvamos el planeta. Pero no se pierdan, en su revista, que era la First Letter, una publicación, el 20 de marzo de 1991 abogaban reconsiderar la noción del infanticidio selectivo de niñas. Esto es, a la hora de abortar, plantearse que era mejor abortar fetos femeninos que no fetos masculinos, porque si abortamos fetos femeninos podemos controlar muchísimo mejor la fertilidad de las poblaciones. Bueno, esto pues evidentemente escandaliza, podríamos ir hasta al infinito. Bien, ahora vamos a plantearnos qué pasa realmente, si podemos saberlo, porque, insisto, una de las grandes estrategias para que no nos enteremos de nada es cargarnos de sobreinformación. Con lo cual escuchamos que el planeta se calienta, que no se calienta, que no sé qué, bueno, al final. Pero bueno, yo me sorprendí, en el 2001 salió un libro de Björn Lomborg, un sueco, titulado El ecologista escéptico, un libro absolutamente fascinante, muy atacado por los ecologistas, porque él era de Greenpeace, estaba en la universidad, era estadístico y estaba emocionado con su causa y dijo, bueno, como soy estadístico voy a estudiar matemáticamente, científicamente todos los datos para ver que el planeta se calienta y la superpoblación y los recursos. Y claro, iba estudiando y se dio cuenta que todo era mentira, todos los datos que se iban aportando sobre este tema eran mentira. Escribe el libro, lo denuncia y evidentemente lo echaron de la universidad. Cosas que pasan, casualidades. Pero este libro es fantástico. Entonces, podríamos hablar de cómo los gobiernos utilizan las academias, el mundo académico, el mundo científico, para justificar las tesis que van a llevar a tomar decisiones políticas en función de un teórico cambio climático que nos obligará a organizar o reorganizar el mundo de una forma u otra. Entre las múltiples organizaciones o institutos, especialmente es importante el IPCC, que es a ver si sale en inglés, Intergovernmental Panel Climate Change. Esto es el panel intergubernamental de cambio climático. ¿En qué consiste? Que los estados de la ONU pagan a unos científicos que son previamente seleccionados
en función de si creen o no en el cambio climático. Si creen los cogen, si no creen evidentemente no entran, y ellos recogen datos, analizan, interpretan y luego exponen al mundo de que hay un cambio climático. Esto es muy divertido, claro, te pagan para esto, pues tú lo haces, ¿no? Bien, pero es muy poderoso, es absolutamente poderoso, es una institución poderosísima. Curiosamente en el 2009 les hackearon, les entraron unos hackers y se descubrió, esto salía en periódicos el 3 de diciembre de 2009, cómo les habían hackeado y sus correos electrónicos de los científicos, de los investigadores, y todos hablaban de ocultar datos, de utilizar tricks son trucos, tal. Bueno, eso es típico que tú escribes en el WhatsApp y dices burradas o dices realmente lo que piensas y luego como te lo pillen, se te cae la cara de vergüenza. Pues bueno, ellos en esos hackeos pues dieron esta documentación que evidentemente se intentó también ocultar, porque en 2007 a estos científicos les habían dado el Premio Nobel de la Paz, con gran sorpresa. Cuando te dan el Premio Nobel de la Paz es como Obama, es para ponerse a temblar, ¿no? Es que vas a entrar en una guerra. Pues esto es lo mismo, cuando te dan tantas condecoraciones ya sabemos que es sospechoso. Bueno, entonces, básicamente, por no alargarme, ellos hacen unos informes, han hecho ya 5 grandes informes para decir, sí, hay cambio climático, está todo en peligro, hay que tomar decisiones políticas, tal, pero la base argumental es la siguiente. Ellos están centrados, obsesionados con el CO2 famoso, el planeta se calienta por efecto invernadero y hay pues una cantidad de pruebas científicas que teóricamente lo demuestran. Incluso dijeron, en 1998 ha sido el año más caliente del siglo XX. Claro, si es el final del siglo XX y es más caliente, pues claro, se está calentando. La NASA, que hay gente seria, pues dijo, no, el año más caliente del siglo XX fue en 1934. Pues entonces ya no cuadra la cosa, lo que hace mucho el IPCC es coger datos científicos de investigadores o instituciones serias, los cogen, hacen sus correcciones, muchos de los gráficos que vemos por ahí, ¿no? El planeta se calienta, las temperaturas, todo esto lo hace el IPCC y todo esto, bueno, en fin, está tomado con las pinzas. Bueno, para que vean lo que dice la NASA, veremos si es cierto o no, no lo sé, pero tiene más sentido. De 1900 a 1940 el planeta se calentaba, pero tampoco había tanta actividad como ahora, por lo tanto, bueno, se calentaba. Por eso este dato de 1934 tiene sentido, que fuera el año más caliente del siglo XX. De 1940 al 75 se empezó a enfriar. Y por eso los científicos, ¿se acuerdan que les he dicho antes? Decían, ostras, viene una glaciación, esto se está enfriando, hay que preparar láseres para derretir los polos. Del 75 al 98 se volvió a calentar y ahora pues está en la fase estable y posiblemente subiendo. Si viéramos los gráficos, pues bueno, más o menos cada 30, 40 años, pues se enfría, se calienta, se enfría, se calienta. En climatología o en estas ciencias 100 años de medición no es nada. Aquí o medimos 20.000 o 30.000 o 40.000 años o realmente nadie sabe lo que está pasando, son fluctuaciones mínimas, pero bueno, sabemos que los cambios climáticos o calentamientos le han ido fantástico a la humanidad. Hubo un pequeño calentamiento global entre el siglo X y el siglo XIV, entre el año 900 y 1300, donde se consigue generar la civilización occidental, después de la caída del Imperio Romano, y encontramos que en Groenlandia, que ahora es todo hielos, pues eran todo pastos que utilizaban los vikingos, o había vides que se habían plantado en Escocia, cosa que ahora sería imposible, o en zonas de Alemania se plantaba vides porque había calentamiento, y esto es lo que permite que florezca esto. Luego hubo una pequeña microglaciación en Europa, se pasaron muchísimas hambrunas, hay estudios que identifican la caída del Imperio Romano como momentos también de catástrofes climáticas, naturales. Bueno, ahí hay mucho material, pero es muy interesante. Pero para enterarse si el planeta está calentando o no, pues bueno, Lomborg, ese sueco que les dije que se puso en serio, era ecologista y se sorprende de que
dice, bueno, ¿cómo medimos que el planeta se esté calentando? Entonces dice, ostras, llevamos 30 años o 40 años que los medidores de calentamiento que están por ahí puestos en observatorios climáticos, dice, nos han cambiado de sitio, están todos, además casi todos cerca de las grandes ciudades, cerca de carreteras, con lo cual si las ciudades crecen, el uso de la energía de las ciudades crecen, hay más coches en las carreteras, pues están dando tics. Dice, en cambio, en zonas del mundo como el Pacífico hay cantidades de zonas, el 90% del planeta no tenemos detectores de calentamiento. Dice, aquí esto es imposible saberlo. Últimamente se ha desplegado lo que se llaman las boyas Argo, que son muy de altísimo nivel y sí que nos pueden. Todavía, claro, cubrir todo el Pacífico es difícil, porque es que además el absurdo es decir, se calienta el planeta. Mire, el planeta hay 1000 microsistemas y a lo mejor un sitio se está calentando, otro se está hiperenfriando. Tendríamos que tener una precisión de medición global que no tenemos, pero bueno, se ha avanzado. Las boyas Argo nos están diciendo que el trópico, que es el 32% de la superficie terrestre, se está actualmente enfriando. O sea que volveríamos a la tesis de que ya hemos pasado una fase de calentamiento y otra vez volvemos a una fase de enfriamiento. El Pacífico posiblemente se está enfriando. Nos faltan datos, pero lo que es evidente es que no se está calentando el Pacífico. Y pensemos que el Pacífico es un océano absolutamente inmenso que cubre una parte del planeta impresionante. Podríamos seguir, pero solamente una anécdota. Entrevistaron en la BBC a Gert Lippold, que era el presidente de Greenpeace en el año 2008. Y le pusieron contra la espada y la pared con datos de que el planeta ni se estaba calentando ni nada y tal, y entonces él dijo con todo el morro delante de la televisión, dijo lo siguiente, dice que, bueno, que él tenía derecho, o su organización, a plantear cuestiones climáticas en el plano emocional, porque creía que era una obligación moral hacer conseguir cambiar a la gente su opinión. Fantástico, o sea que nos está manipulando simplemente, ¿no? Emocionalmente. Bueno, entonces vamos a, para no alargarnos y que haya preguntas, me quedan unos datos que creo que son interesantes, son curiosos y son datos sencillos para poder ir exponiendo. Si el IPCC, el panel intergubernamental del cambio climático, nos está diciendo que el gran problema es que el hombre modifica el clima del planeta emitiendo CO2, claro, habría que proponerse varias cosas. Primero, el mayor productor de CO2 del planeta son las algas del mar, o sea, que es lo que sale del mar. Lo que produce el hombre es absolutamente escaso. Un solo volcán, una erupción volcánica, produce más CO2 que todos los vuelos internacionales durante unos cuantos años. Algunos hablan de las vacas, de que son las grandes productoras de metano, con lo cual los ecologistas dicen, pues bueno, muy sencillo, matamos a las vacas y todos veganos. Pero bueno, esto del CO2 es fantástico. El CO2 es el alimento de las plantas, ¿no? Que si queremos salvar las plantas viven del CO2. Y cuando se acuerdan, se quemó, se estaba quemando el Amazonas, que insisto que siempre se quema, pero bueno, cada año es habitual, hay una cantidad de incendios. Hicieron la gran campaña, el Amazonas es el pulmón del mundo porque emite el 20% del oxígeno. Esto es una burrada científica de calibre, porque las plantas absorben muchísimo CO2, pero si ya son muy maduras, en bosques maduros, como bosques ya primarios que se llaman, como el Amazonas, ya exhalan un poco oxígeno en comparación. Con lo cual, en el Amazonas, como mucho, emite un 2% del oxígeno mundial. No se preocupen, que no moriremos asfixiados. Pero, bueno, podríamos ver cantidad de burradas, ¿no? Vamos a limitar el CO2 en los países. Kioto, ¿no? Bueno, muy bien. Si no lo saben, hay un mercado de CO2. Hay un mercado de CO2 que consiste que la ONU ha decretado para cada país emisiones de CO2. Cuántas puede, y si no, les multan. Entonces hay muchos países que, como no tienen industria, no llegan. Entonces su cuota de CO2 se la venden a China o se la venden a otros, con lo cual se sigue emitiendo CO2 a diestro y siniestro. Bueno, en fin, uno va entrando en estos aspectos y se le cae la cara de vergüenza.
La masa forestal, les he dicho antes, que está incrementándose, especialmente en Europa, y es muy sencillo el argumento. Salía hace poco un informe que desde 1990, esto es un informe del Banco Mundial, que no es que precisamente sea muy antimundialistas, desde 1990 hasta ahora España ha aumentado un 33% su masa forestal, en parte de Europa también, en muchos países, la media es un 20%, hay más bosque, con lo cual la lluvia ácida pues parece que no ha funcionado. ¿Y esto por qué? Pues muy sencillo, porque la población se está concentrando en las grandes ciudades, es la España vaciada, una vez abandonados los campos, pues evidentemente la naturaleza sigue su curso. Imagínense, unos pocos meses de confinamiento COVID, ya teníamos todo jabalí, toda la naturaleza ya nos estaba inundando. Pues démosle 3 años a la naturaleza y se nos come con patatas. Bueno, esto es así. Bien, entonces ahora unos breves mitos y luego llegaremos a las conclusiones. Mitos que intentan negar precisamente los que defienden el cambio climático, insisto, para defender la Agencia 2030, insisto, para defender lo que oculta la Agencia 2030. Por ejemplo, dicen que la actividad solar no influye en el clima. Oiga, la actividad solar influye brutalmente, lo sabemos, porque hay unos ciclos solares de 11 años, donde cada 11 años hay un pico de actividad solar, y por tanto se produce ese año más calor, más calentamiento. Bueno, hay unos ciclos que son de las orbitales, que son varios miles de años, que creo que son 9.000, que hay un extraño clic en la órbita, y cada vez que ocurre es cuando se desplaza el Sáhara, se desplaza eso, y así se pueden explicar muchos fenómenos, y ahí el hombre evidentemente no tiene nada que hacer, o sea, esto funciona solito. Nos acordamos cuando éramos pequeñitos que nos enseñaban las corrientes marinas, las calientes, y cómo recorrían, ya muy bonito, parecía un gusanillo y tal. Bueno, las corrientes marítimas son uno de los condicionantes más evidentes de la regulación del clima, y ahí el hombre tampoco tiene nada que hacer, y sabemos que cuando misteriosamente en un momento se rompen esas corrientes es cuando se producen glaciaciones. Ahí el hombre no tiene nada que ver. Pero da igual, imagínense que unos dicen, bueno, como se está calentando el planeta, el hielo de los polos se está deshaciendo, eso hará que suba el nivel del mar. Está calculado que en 6.000 años el nivel del mar ha subido un milímetro, y que para que subiera un palmo, como dicen, bueno, tenía que haber, no se sabe qué. Pero, bueno, imagínense que se deshiela el nivel del mar, los hielos, eso haría que los mares se desalinizaran más, la densidad salina fuera menor, lo cual en un sistema climático caliente, mar menos densamente salino, habría muchísima más evaporación, por lo tanto habría mucha más lluvia, por lo tanto habría mucha más agua, ¿no? Es el ciclo natural del agua. El agua no se crea ni se destruye en el planeta, hay la que hay y simplemente cambia de estado. Algunos se asustan de los ríos. Mire, es una tontería, porque del agua potable, no la congelada, pero agua líquida, el 1% es la que vemos en los ríos y los pantanos. El 99% del agua potable está en acuíferos. Por tanto, simplemente tenemos unas reservas ahí inmensas. Pero ahora vamos a deshacer un imaginario sobre el Ártico, porque en estos imaginarios, claro, todos hemos visto, yo he visto la escena, claro, te quedas espantado, ¿no? Un oso esquelético ahí en un trozo de témpano flotando, y dices, se está muriendo el Polo Norte y tal. Mire, es que este oso ha salido de la invernación y salen esqueléticos, y en cuanto coma 20 focas ya volverá a estar bien. Pero bueno, te pone ahí la foto. Bien, pero claro, ¿qué supone el Ártico? El agua helada en el mundo, el hielo que hay en el mundo, se distribuye en lo siguiente: se distribuye en el Polo Norte, Polo Sur, en Groenlandia, y luego en los glaciares y pues, en las altas montañas, en las nieves perpetuas. Esto está contabilizado. El Ártico, el Polo Norte, famoso, que se está deshaciendo, es muy pequeña, es 0,7% del hielo mundial. Los glaciares y montañas, altas montañas, 0,3%.
Groenlandia, el 9%. Hay casi 10 veces más hielo en Groenlandia que en el Polo Norte, pero en nuestro imaginario todo el hielo está en el Polo Norte. Y en la Antártida hay el 91% del hielo. Ahí es donde está el hielo, que además desde hace 30 años se está calculando y está incrementándose la cantidad de hielo en Australia. Estos son datos más que científicos, que cada uno lo tome como quiera. Bien, he dicho que iba a dar muchos datos, pero ya nos toca acabar, y unas conclusiones. Simplemente para luego, pues ruegos y preguntas, o cada uno se las plantee. Las conclusiones es que evidentemente hay unos altos niveles de manipulación, esto es inevitable, puede haber científicos de muy buena fe, puede haber lo que sea, pero hay mecanismos correctores, esto lo sabemos desde las universidades, como proyectos de investigación que no están en la línea de la corrección política y se atrevan a investigar que no hay calentamiento global, nunca tendrán recursos, nunca tendrán digamos, recursos para poder investigar, igual que si, bueno, cada X tiempo se pone algo de moda, pues ahora la ideología de género, pues si tú pides un proyecto de investigación de ideología de género te lo darán, y si no, pues no, porque no es lo que toca. Lo que hay que plantearse es que hay manipulación, si hay manipulación es que hay alguien detrás. Si hay alguien detrás, tiene que ser alguien que tenga una capacidad enorme de control de los medios de comunicación, de control de todo el estamento, el establishment científico mundial. Por lo tanto, estamos hablando de unas élites mundiales que solamente son las que tienen ese poder, tras esto posiblemente se esconde un proyecto mucho más vasto de lo que nos podamos imaginar, que, como he dicho antes, es un proyecto globalista donde exige que desaparezca la capacidad ejecutiva de los estados, como los conocemos, para que, en base a este clima, a esta crisis global, pues tiene que haber un gobierno global que imponga soluciones globales, con lo cual es un cántico al mundialismo. Y entonces lo que vamos a ver como conclusión, o lo que estamos viendo, es que se está produciendo sutilmente un sometimiento de las estructuras políticas nacionales en favor de las supranacionales. Evidentemente muy importante, aunque no le demos importancia, aunque no lo reflexionemos, todo esto se escuda bajo el argumento de que queremos un planeta, tenemos que dejar un planeta mejor a nuestros hijos. Mentira, canallas, porque vosotros queréis reducir la especie humana al máximo, a base de aborto, a base de tal. Entonces, lo que se está produciendo sutilmente es una peligrosísima transformación de lo que es el hombre, la dignidad del hombre, el papel del hombre en la creación. Y si transformamos esto, transformamos todas las claves de nuestra civilización, de nuestra cultura, de lo que somos. Y por último, bueno, que se están desarrollando ya unos sistemas de ingeniería social, de tecnología, que no lo he desarrollado, pero evidentemente que se están ya poniendo en práctica, que los veremos en la medida que avancemos hasta a esta Agenda 2030, cómo se estarán implementando mecanismos de control social, de regulación poblacional, de regulación de movimientos, de regulación en el fondo de nuestras libertades concretas, que cuando ya pasemos una cierta frontera, una cierta línea roja, pues nuestra civilización dejará de ser como la hemos conocido hasta ahora. Por lo tanto, creo que es un tema más que importante para tener en cuenta. Muchas gracias.